Hola, soy Marcela y en esta oportunidad te invito a atrapar un hada del bosque en un falso terrario. Estos seres, mágicos por naturaleza, se caracterizan por tener forma de hermosas mujeres aladas y gracias a sus conocimientos sobre las piedras, las plantas y los conjuros, se encargan de purificar y limpiar las energías del entorno. Vamos a utilizar un clavel del aire. Este ya tiene las flores secas, hojas secas que vamos a pintar, así es como se ven en realidad. Alguna ramita con frutos secos, yo los pinté con acrílico rojo. Estos filamentos enrulados son de palmera y un poco de junco que también esté seco. Para pintar las hojas secas vamos a emplear una plancha de telgopor y pintura acrílica de color verde seco o algún verde oscuro, el que ustedes prefieran. Con un pincel apenas húmedo y descargado pintamos las hojas. La humedad del pincel y la pintura va a hacer que las hojas se hidraten un poco. Damos vuelta para pintar el otro lado. Y de ser necesario, retocamos un poco. Una vez finalizada, dejamos secar sobre el telgopor. Voy a reciclar estos dos aros de cartón, son los que vienen en la cinta de papel, y fíjense que tienen distinto ancho. Voy a utilizar el más grueso para la base del frasco y el más angosto para la tapa en donde calza justo. Y me aseguro de que apoye bien en el borde inferior de la tapa. Para el aro inferior vamos a hacer una tapa de cartón. Marcamos el contorno externo. Cortamos y pegamos. Para hacer las patas del frasco tenemos varias opciones. Podemos utilizar esferas de telgopor o cuentas de madera de distintos tamaños y formas. Acá les muestro algunos ejemplos. Yo voy a aprovechar estas cuentas de madera para darle mayor altura. En la base de cartón vamos a marcar una cruz para pegarlos de manera equidistante entre sí. Con la pistola de pegamento adherimos cada uno en su sitio.
Y para que queden bien sujetos, es conveniente rellenar el orificio con un poco de pegamento. Para transformar la parte superior del frasco podemos utilizar las tapas o las esferas de los antitranspirantes a bolilla, ya sea entera o cortada a la mitad. A mí me gustó la media esfera, que también pueden hacerla utilizando una esfera de telgopor del tamaño que ustedes prefieran. La pegamos bien centrada y emparejamos la unión. Para los que quieran incluir una iluminación, podemos utilizar unas luces LED a pila en el interior de la tapa. Y para amplificar el efecto, podemos emplear una lámina de aluminio, como por ejemplo las tapas de los quesos cremas o los yogures, para que refleje e intensifique la iluminación. Cortamos un círculo para forrar el fondo de la tapa. Y lo adherimos con un pegamento de carácter universal. Para hacer las alas voy a emplear estas hojas disecadas que se consiguen en mercerías o casas de insumos para artesanos. Sobre una plaquita de acetato o una radiografía vamos a colocar la hoja. Y para que no se rompan y queden flexibles, voy a cubrirlas con termolina. Pincelamos con abundante material, rellenando cada orificio y cubriendo toda la superficie. Dejamos secar y le damos una segunda capa. Si no tienen termolina, pueden reemplazarla por el pegamento escolar que utilizamos siempre. La única diferencia es que van a quedar rígidas. Una vez seca, despegamos del acetato. Y así es como van a quedar con la termolina. Con tijera cortamos la hoja a la mitad para obtener un par de alas. Pueden darle la forma que ustedes prefieran, pero yo lo voy a hacer más adelante cuando tenga la figura armada. A estas alas vamos a darle un acento mágico con polvo perlado. Voy a utilizar un hisopo, retiro el excedente con unos golpecitos y coloreamos con el polvo matizante toda la superficie de las alas. Así nos van a quedar. También pueden hacerlo con una esponjita o un pincel, pero con la punta de algodón tenemos menor desperdicio de material.
Pintamos por ambos lados y luego pueden protegerlas con un barniz en aerosol o una nueva capa de pegamento termolina. Reservamos hasta hacer la figura. Vamos a preparar ahora el pelo para nuestra muñeca. Pueden utilizar hilo de algodón que se puede teñir con acrílico bien diluido de cualquier color. Pero antes deben separar las hebras para que quede más fino y abultado. En lugar del hilo de algodón, también pueden utilizar lanas o hilos de bordado del color que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar este, que es una mezcla de azul con lila. Para hacer una pequeña peluca, vamos a formar varios mechones de 3 o 4 hilos, con un largo de 13 centímetros aproximadamente. Hacemos un nudo en el extremo y cortamos. Y del mismo modo que con el hilo de algodón, vamos a desenredar las hebras. Una vez que tenemos varios mechones armados, vamos a necesitar nuevamente el acetato o la radiografía. Con silicona fría trazamos una línea sobre el acetato. Y sobre la misma vamos a ubicar los nudos de los mechones. Bien juntos uno del otro. Una vez completa la línea, colocamos un poco de silicona por encima. Y así lo dejamos secar. Una vez seco, desprendemos del acetato y van a quedar de esta manera. Una vez así, retiramos el excedente de silicona y cortamos los nudos para que nos quede un borde prolijo. De esta manera es como tienen que quedar. Al utilizar silicona quedan flexibles para moldarse a la cabeza de nuestra figura. Si quieren que el cabello quede lacio, pueden lavarlo con agua caliente y acondicionador o suavizante de ropa, o bien pueden plancharlo. Todo depende del tipo de hilo que utilizaron. Una vez listo, reservamos hasta tener la figura. Para continuar, limpiamos muy bien el interior del frasco con desengrasante o limpiavidrios y un paño de papel. Nos aseguramos de que quede completamente seco. Como nuestra figura es de porcelana fría, debemos evitar la humedad. Por lo tanto, el terrario que haremos será falso. Vamos a engañar a nuestros ojos con algunos trucos y darle una apariencia de humedad en el interior. Vamos a utilizar silicona líquida
un pincel viejo y café granulado fino. Con estos materiales vamos a preparar el fondo del terrario. Con el pincel colocamos silicona líquida en los laterales del fondo del frasco. Espolvoreamos el café sobre el pegamento. Retiramos el excedente y de esta manera nos tiene que quedar. Continuamos con los otros lados del frasco para completar toda la vuelta. Una vez seco, vamos a cubrir los espacios que quedaron abiertos. Esta vez mezclando pegamento escolar con el café para obtener una pasta. Tengan cuidado de no humedecer demasiado el café para que no se disuelva el granulado. Con esta pasta rellenamos la base cubriendo los espacios que quedaron abiertos. También nos permite darle un poco de volumen irregular y punto mordiente para que luego se sostenga la porcelana. Y dejamos secar. Con brillo para las uñas y un palillo de brochet vamos a simular unas gotas condensadas en la parte superior del frasco. Colocamos una gota de esmalte en la punta del palillo y lo trasladamos al interior del frasco para depositar la gota sobre el vidrio.
De esta manera van quedando las gotas. Ahora vamos a cubrir la base del terrario con una porción de porcelana fría color marrón. Como pueden observar, mi porcelana está algo rígida, sin tanta elasticidad, porque se trata de una porcelana reacondicionada. Hacemos una lámina y colocamos pegamento en una de sus caras. Colocamos en el fondo del frasco y con el mango de alguna herramienta acomodamos y presionamos la masa para que se adhiera correctamente. Una vez cubierta toda la base, dejamos secar bien. Se van a dar cuenta que está bien seco cuando ya no haya rastros de pegamento blanco en la base del frasco. Con pegamento escolar y talco vamos a formar una textura suave que vamos a aplicar con un pincel en la parte superior del frasco alrededor de las gotas. Aplicamos sobre el vidrio dando golpecitos. Y así es como nos va a quedar una vez seco. A la vista va a parecer que el vidrio está empañado por la condensación. Para hacer la figura del hada podemos utilizar un molde genérico de 12 centímetros o podemos modelarla nosotros mismos. Si quieren modelar la figura con sus propias manos, les dejo el enlace del tutorial aquí arriba y al final de este video. Así es como quedó mi hada. Y ahora les voy a mostrar cómo colocarle el cabello. Después de recortar los nudos para que nos quede un borde fino, vamos a colocarlos con un poco de pegamento universal o silicona líquida. Comenzamos desde la nuca hacia la frente, siguiendo la forma de la cabeza.
Para dividir una hilera de cabellos, abrimos para poder cortar desde abajo hacia arriba. De esta manera vamos a obtener un corte preciso. A los últimos mechones podemos retirarle la línea de silicona para que no quede a la vista. Una vez seco el pegamento, recortamos y peinamos. Para finalizar la figura, vamos a cubrir la base con pegamento escolar y café granulado para que luego quede bien integrada en el terrario. Por supuesto, pueden decorar la figura con los detalles que ustedes prefieran. Ahora vamos a armar el terrario. Con porcelana marrón vamos a adherir las hojas al fondo del terrario sobre la porcelana que ya habíamos colocado previamente. Hacemos una base y colocamos en su sitio. Con el mango de una herramienta o un palito chino, vamos a presionar la porcelana para que se sujete al lugar.
De esta manera vamos a ir acomodando toda la vegetación. Para colocar la figura vamos a emplear un cartón o un papel grueso a modo de separación para que resulte más fácil y cómodo. Enrollamos y colocamos de esta manera. Desplegamos el papel o cartón para separar la vegetación del espacio libre. Una vez así, colocamos pegamento en la base y una lámina de porcelana marrón. Presionamos bien para que se adhiera. Y hacemos lo mismo con la base de la figura. Colocamos pegamento y porcelana. Esto lo hacemos porque la porcelana del fondo del terrario ya está seca, al igual que la base de la muñeca. Por lo tanto, para que queden adheridas ambas partes, debemos hacer un estrato húmedo que las unifique. Con cuidado introducimos el hada en el terrario y presionamos para que se adhiera bien. Retiramos el cartón
y acomodamos el terrario. Y completamos los espacios alrededor de la figura con pedacitos de porcelana. Para finalizar, cubrimos el fondo con algunas piedritas y con café granulado. Recuerden que todo este trabajo debe secarse por algunos días para que cuando cerremos el frasco no quede nada de humedad en el interior. Comenzamos con la decoración externa. Pintamos el cartón con acrílico negro y forramos la tapa con una lámina fina de porcelana negra. Acomodamos bien siguiendo la forma y evitando que quede aire entre las partes. Sujetamos la porcelana siguiendo el borde del cartón. Retiramos el excedente. Y fundimos la unión.
Para decorar, voy a utilizar estos moldes de silicona para hacer molduras. Hay muchos tamaños y diseños distintos para elegir. Rellenamos el molde con porcelana y recuerden añadir un poco de almidón de maíz si la porcelana está muy húmeda o pegajosa. Desmoldamos y probamos. Adherimos con un poco de pegamento acomodando la forma en su sitio. Esta moldura que voy a utilizar es clásica y una de las que se encuentra con más frecuencia. Generalmente estos moldes de silicona los encuentran en las casas de repostería, ya que se utilizan para trabajar con pasta de azúcar, pero también se consiguen en algunas casas de insumos para artesanos. Para hacer el borde inferior voy a utilizar otro diseño. Ya coloqué una parte y ahora voy a completar la vuelta. Corto siguiendo la forma para que los extremos encajen correctamente. Para decorar las patas, solamente voy a utilizar el centro de la moldura y colocarla de forma invertida.
Asegúrense siempre de rellenar bien las formas del molde. De retirar los excedentes y acomodar los bordes. Para colocar la base, podemos alinear las patas con los vértices inferiores del frasco o, por el contrario, alinear cada pata con el centro de cada lateral. Yo opté por la segunda opción y voy a adherirlo con la pistola de pegamento. Una vez unidas las piezas, relleno los espacios entre ambas. A las molduras de la tapa le hice una corrección porque no me convencía cómo habían quedado. Corté los extremos de las molduras y coloqué otro centro como el de las patas. Del mismo modo, con los centros de la moldura, hice los vértices inferiores del frasco y entre ellos coloqué la misma forma pero invertida.
Completé los espacios vacíos con molduras más pequeñas y una vez decorado todo el frasco, dejamos secar por completo. Coroné la tapa con una fornitura para borlas Para dorar voy a utilizar purpurina disuelta en alcohol o también pueden hacerlo con acrílicos metalizados. Tengan en cuenta que el alcohol se evapora rápidamente, lo cual evita que la porcelana se humedezca. Primero le doy una mano bien líquida para que se esparza bien sobre toda la superficie. Una vez pintadas todas las molduras, añadimos un poco más de purpurina y apenas unas gotas de alcohol para que quede más espeso y con una esponja pintamos dando golpecitos. Al hacerlo de esta manera, la pintura no va a llegar a los recovecos simulando una pieza antigua de fundición.
Para los que quieran, es momento de colocar las luces LED. Con el pegamento que ustedes prefieran, adherimos el compartimiento de las pilas al interior de la tapa. Pegamos la tira de luces alrededor de la misma, teniendo en cuenta que no toquen la rosca de la tapa. Cerramos el frasco y listo nuestro terrario. Espero les haya gustado este tutorial y si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo, que es gratuito.